del expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, quien se dirige ya hacia el podio principal. Señor presidente de la Asamblea, señor vicepresidente, señores miembros del CAL, señores asambleístas, me permito leerles unas cuantas palabras que preparé para esta ocasión. La primera vez que mi padre fue tomado preso tenía 23 años. Era el 28 de enero de 1964, durante la dictadura militar de Castro Gijón. Y pese a que lo buscaban por ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE, lideró un homenaje al general Eloy Alfaro en su mausoleo del cementerio de Guayaquil, al cumplirse un aniversario más de su asesinato. Su compromiso con la memoria de Alfaro ocasionó que le rompieran la cabeza y lo tuvieran preso unas semanas en la enfermería del cuartel Modelo de Guayaquil, de donde fue liberado por la presión de varios sectores, entre ellos estudiantes y autoridades universitarias, directivos y periodistas del diario El Telégrafo. Hoy, ese joven de la cabeza rota, ese hombre que luchó por la democracia, es honrado con la condecoración general Eloy Alfaro. Muchas veces la gente recibe condecoraciones y en ocasiones, me temo, las condecoraciones se vuelven un gesto vacío, un guiño. Pero en otras ocasiones, hombres y mujeres están a la altura de las condecoraciones que reciben. Y este es el caso del día de hoy. Jaime Roldós Aguilera recibe hoy esta condecoración y el respectivo acuerdo de conmemoración por los 40 años de democracia. El 10 de agosto de 1979, en este mismo recinto, mi padre recibió la banda presidencial en una histórica ceremonia que puso fin a una dictadura que se había ido haciendo cada vez más cruenta con el paso de los años hasta llegar a su cima en la masacre de Astra. Pero Jaime Roldós no solo fue el presidente del retorno a la democracia en Ecuador, sino el primer presidente de la llamada transición a la democracia en América Latina. Roldós fue el hombre que encarnó ese retorno y las demandas que esa nueva democracia traían aparejados. Visto en retrospectiva, tal parece que sus pasos lo llevaron a estar aquí hace 40 años. La lucha por recuperar la democracia y los atributos que la caracterizan fue la lucha de su generación en el entorno de las sangrientas dictaduras del Cono Sur y Centroamérica. Para mi padre, Jaime Roldós, luchar por la democracia también significaba luchar por la plena vigencia de los derechos humanos. La democracia era, sigue siendo un asunto de vida o muerte. Si no, miremos a Venezuela y Nicaragua. Mi padre no llegó de improviso. Empezó su participación en la vida pública desde que era un adolescente en las aulas del Vicente Rocafuerte. Su capacidad y su camaradería lo catapultaron desde las aulas vicentinas a ser el presidente de la FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Su compromiso con los estudios le ganaron año tras año el cuadro de honor al mejor estudiante, y su camaradería, el aprecio y reconocimiento de sus compañeros, que aún lo recuerdan con cariño. Para él, ser el mejor estudiante no estaba reñido con las travesuras como ir a remar al Salado, ni con su participación a la FESE. Siempre privilegió construir conjuntamente,
Siempre estuvo en las aulas y en las calles. En las calles, en los momentos de represión al movimiento estudiantil, Jaime Roldós Aguilera estaba también en las calles luchando. En la universidad fue presidente de la FEWE y le tocó enfrentar a la dictadura, uno de cuyos episodios fue la que ya he mencionado, detención en el mausoleo de Alfaro. En la universidad, su compañera de aula se convirtió en su compañera de vida. Conoció a mi madre y se casó y nació nuestra familia. Tampoco eso fue fácil. Yo tenía apenas 3 meses de nacida cuando mi padre fue preso por primera vez. Al salir de las aulas, inició su vida profesional como abogado y su vida y participación política partidista. Ingresó en concentración de fuerzas populares y fue electo diputado por el Guayas, el más votado. También fue, como ustedes, un parlamentario. Cuando el presidente José María Velasco Ibarra se declaró dictador, fue nuevamente perseguido y en noviembre de 1970 apresado por 10 días. A la dictadura de Velasco Ibarra le siguió la de Rodríguez Lara y luego el triunvirato. En esos años de dictadura, Jaime Roldós era el jefe de acción política de CFP, mantenía vivas sus estructuras aún en el destierro de su líder. En su vida profesional se dedicó a la práctica privada como abogado, sobre todo a defender a trabajadores en causas laborales. Y también se dedicó a la cátedra, tanto en la Universidad de Guayaquil como en su querido Colegio Vicente Rocafuerte. En esos años también hizo vida gremial y llegó a ser el presidente del Colegio de Abogados. Cuando a la dictadura se le acababa el oxígeno y se decidió negociar el retorno a la democracia, también estuvo Jaime Roldós presente. La hoja de ruta del retorno a la democracia llevó varios años. El gobierno militar llamó a las comisiones de reestructuración política del Estado, que elaboró los 2 proyectos de constitución que ya han sido mencionados. Y la tercera de las tareas era la creación de la ley y sistema de partidos. Después de la votación de ambos proyectos de constitución, con el triunfo de la nueva constitución que se convertiría en la del 79, se llamó a las elecciones. Pero el proceso no estuvo exento de complicaciones. El gobierno, el triunvirato, a última hora, introdujo una disposición transitoria que justamente fue la que cortó el paso a la posible candidatura de Assad Bucaram. Ante eso, los militantes del CFP propusieron como candidato al jefe de acción política del partido, Jaime Roldós. La primera vuelta tuvo lugar el 16 de julio del 78 y la segunda el 29 de abril del 79. Más de 9 meses después y en medio de rumores de la famosa mano negra del Tribunal Electoral e intentos de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas de boicotear el proceso. Este camino condujo a Jaime Roldós, a su esposa y a toda una generación a ese 10 de agosto de 1979, hace 40 años en este lugar, a una toma de posesión en que de lo que se esperaba fuera una nueva era. Ese día, el público de este plenario interrumpía con emocionados aplausos una y otra vez el discurso del presidente. Un presidente que dirigió una parte de su mensaje en quichua para incorporar en la celebración a los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso conmemora esta condecoración. Pero yo he querido recordar además al hombre bueno y también extraordinario de este día,
su camino hasta aquí, su compromiso con la democracia y los derechos humanos, la expectativa de todo un país que apostó por ese discurso y esa propuesta. Si fuera un cuento, ese 10 de agosto hubiera sido un final feliz. Pero lamentablemente no es un cuento. La vida real es mucho más compleja. Para conmemorar los 40 años del retorno a la democracia, también debemos reflexionar sobre lo que ha sido la democracia en estos años. Luego de ese 10 de agosto vino el ejercicio del poder, el enfrentar el legado de años de dictadura y de deuda social, el complicado todo esto por el pacto de los patriarcas de la componenda. Roldós, siempre guiado por el respeto a los principios del derecho, fue respetuoso incluso de un Congreso que en un momento lo adversaba. Un hito de su gestión fue el compromiso con los derechos humanos expresado en ese documento que puso en su momento al Ecuador y a la región andina a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en el mundo, la Carta de Conducta de Riobamba, también conocida como la Doctrina Roldós. El mandato de mi padre fue breve, sí, apenas 27 meses. La muerte, hasta ahora inexplicada, truncó su vida junto a la de mi madre, su ministro de Defensa, la esposa de la tripulación y su comitiva. Sus muertes inexplicadas constituyeron una especie de pecado original de la naciente democracia. Para ser cabalmente tal, y eso sirve para antes y para hoy, la democracia debe convivir con la verdad y la justicia. Al morir, Jaime Roldós también tenía 40 años. Me pregunto qué pensaría del estado actual de la democracia en el Ecuador. A nombre de mis hermanos, de mi familia, la que está con nosotros y la que ya no está, recibo esta condecoración que estoy seguro que mi padre compartiría con la compañera de su vida hasta la muerte, Marta Bucaram. Ojalá, con este reconocimiento de la Asamblea, este recinto se llene de ese amor que ellos tenían por el Ecuador, de su vocación de servicio y de esa inteligencia que los caracterizaba, de esa inteligencia auténtica que supera a la astucia y que es la bondad. Ustedes han condecorado hoy a un patriota, a un estadista, a un demócrata, pero sobre todo a un hombre bueno y a un hombre cuya palabra valía, cuya cada una de las palabras que Jaime Roldós dijo en su vida tenía exactamente el sentido de lo que decía. Cuando Jaime Roldós luchaba contra la pobreza, no era para luego enriquecerse. Cuando reclamaba las violaciones de derecho, no eran derechos que él había violado. Una última recomendación a esta asamblea, que es una recomendación que mi padre decía y a veces a mí de niña me mandaba a buscar esa palabra al diccionario. Hay que tener sindéresis, señores. Para construir democracia, para luchar con ella, hay que luchar por la verdad, por la transparencia, por la justicia y hay que tener sindéresis, señores. Muchísimas gracias. La intervención de la